Sean bienvenidos, el día de hoy hablaremos de algo que es poco común en la historia, desde el siglo XX. Ya que podemos nombrar muchos gobiernos siendo derrocados por revoluciones marxistas, pero quizá este sea el único caso de un pueblo derrocando a un dictador marxista. Debido a que los socialistas tienden a tener un gobierno muy policial para evitar ser removidos del poder. Sin más que agregar, veremos la Revolución Rumana. Cuando Rumania sacó del poder a el Kim Jong-il de Europa Oriental. ¿Qué fue la Revolución Rumana? Revolución Rumana de 1989 se refiere a una serie de conflictos y enfrentamientos en los últimos días de diciembre de 1989. La conclusión de este episodio de la historia de Rumania supuso el final del gobierno comunista de Nicolae Ceausescu. Los actos violentos que ocurrieron en varias localidades rumanas durante aquellos días condujeron al presidente rumano al abandono del poder y a su huida de Bucarest, en compañía de su esposa, Elena Ceausescu. Capturados en Târgoviște, fueron enjuiciados por un tribunal militar creado ex profeso bajo los cargos de genocidio, daños a la economía nacional y abuso del poder para ejecutar acciones militares contra el pueblo rumano. Hallados culpables de todos los cargos, fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989. Rumania fue el único país del bloque del Este donde la transición desde el Estado socialista a uno de mercado implicó la ejecución de los líderes del país. El número total de muertos debidos a la Revolución Rumana fue de 1.104, de los que 162 decesos ocurrieron en las protestas que pusieron punto final al gobierno de Nicolae Ceausescu, protestas ocurridas del 16 al 22 de diciembre de 1989, y las restantes 942 en los disturbios ocurridos antes de la toma del poder por parte de una nueva estructura política, llamada Frente de Salvación Nacional, FSN. La mayoría de las muertes ocurrieron en ciudades como Timișoara, Bucarest, Sibiu y Arad, donde las protestas alcanzaron magnitudes mayores. El número de heridos llegó a 3.352, de los que 1.107 corresponden al periodo en que Ceausescu aún detentaba la presidencia, y los restantes 2.245 corresponden al periodo posterior a la toma del poder por parte del Frente de Salvación Nacional. Ceausescu y su esposa Elena abandonaron Bucarest en helicóptero. En su huida, fueron acompañados por dos colaboradores muy cercanos, Emil Bobu y Tudor Postelnicu. Estos dos acompañaron a los Ceausescu a su residencia de Snagov, desde donde se dirigieron a Târgoviște. En Boteni, localidad cercana a Târgoviște. Ceausescu y sus acompañantes abandonaron el helicóptero, puesto que, según los pilotos, los mandos del ejército rumano les habían ordenado aterrizar inmediatamente. Para entonces, también se había ordenado el cierre del espacio aéreo rumano. Los Ceausescu y sus acompañantes llegaron a Târgoviște a bordo de un automóvil. Habiendo entrado por los complejos industriales de la localidad, los fugitivos decidieron refugiarse en un edificio cercano a una planta siderúrgica. Un ingeniero que trabajaba en el lugar llamó a la policía. Poco tiempo después, Nicolae y Elena Ceausescu fueron capturados y conducidos al cuartel militar a través de las calles de la ciudad. Cuando llegaron al cuartel, el dictador y su esposa fueron informados de que estaban oficialmente presos. En la Navidad de 1989, Nicolae y Elena fueron juzgados y condenados a muerte. La sentencia fue emitida por un tribunal creado ex profeso para procesarlos por cargos como genocidio, más de 60.000 víctimas, daño a la economía nacional, enriquecimiento ilícito y uso de las Fuerzas Armadas en acciones en contra de civiles. En el estenograma del juicio, Ceausescu responde con frecuencia a sus interlocutores que él no reconoce la autoridad de esa corte, y que solo declarará ante la Gran Asamblea Nacional, que había sido abolida por el gobierno de Iliescu y el Frente de Salvación Nacional. Ese mismo día fueron fusilados, en el pueblo de Târgoviște. Las primeras imágenes de los cadáveres de Elena y Nicolae fueron difundidas por la televisión rumana días después del ajusticiamiento. Posteriormente se supo que fueron fusilados por 80 soldados y que recibieron 120 impactos de bala. Muchas gracias por ver este video. Espero la información te sea útil. Ayúdame, dame un me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos y muchos éxitos.